Tengo el placer de presentarles un trabajo de investigación dedicado al impacto de la palabra en el cerebro. Creo que es muy importante que todo humano conozca cómo la palabra que nosotros pronunciamos impacta en el cerebro. Durante 17 años me he interesado en estudiar específicamente cómo la interrelación que el hombre establece a través de la palabra con sus semejantes tiene efectos específicos. Trabajo en un campo de la ciencia que se conoce como neuropsicofisiología cognitiva. Es una ciencia que trata de establecer la relación que existe entre el cerebro y el comportamiento, y a su vez, desde el punto de vista psicológico, se estudia cómo el entorno, los eventos, los estímulos externos pueden impactar también el cerebro. Esta palabra que nosotros tenemos como cualidad inteligente no siempre se ha comprendido como un estímulo físico, y he trabajado estos 17 años para poder demostrar que realmente la palabra tiene un efecto neuropsicofisiológico en el organismo. Todas las investigaciones y datos que les voy a mostrar derivan de una serie de análisis realizados en cerebros en vivo a través de sistemas ultramodernos de identificación de variables. Pero el sistema más interesante que me permite introducirme en el análisis del impacto de la palabra es la tomografía a positrón, y se puede analizar qué zona del cerebro trabaja en el momento que una persona está realizando una cierta actividad. Gracias a este contraste, decía, de glucosa radioactiva, vamos a ver en rojo la zona del cerebro que está metabolizando mayormente. Gracias a este sistema podemos ver qué sucede en el cerebro cuando una persona piensa plenamente, cuando una persona habla, escucha o ve. Por ejemplo, esta persona está pensando de manera plena y el lóbulo frontal se está activando porque es la zona inteligente que le da dirección al pensamiento específico. Una persona está hablando y podemos distinguir cómo el área de Broca se está activando porque es responsable del habla. Unas personas están escuchando y vemos que los centros de la audición se activan, y pues las personas como ustedes están viendo esta imagen y los centros de la visión se activan. Esta persona está concentrada, está escuchando y por eso comprende lo que la persona le está diciendo. Muchos de nosotros estamos pensando en algo distinto a lo que una persona nos está diciendo, entonces tenemos lo que se llama la atención dispersa. El cíngulo es responsable de esa atención. Muchos profesores sufren en los colegios, en las universidades, porque el alumno es muy disperso. Entonces es bueno que conozcan este centro responsable, repito, el cíngulo, de lo que es la atención específica. El cerebro tiene especialidades, pero trabaja en su conjunto. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que esta persona está escuchando música y vemos el metabolismo en rojo, la zona que mayormente se está activando porque la persona está apreciando la música. Aquí vemos la actividad inteligente de la persona que sabe el tipo de música que está escuchando. Y el hemisferio izquierdo es responsable de lo que es la captación de las palabras y también de la elocución. Muchas veces escucho que las personas dicen: yo soy cerebro derecho, yo soy cerebro izquierdo. En realidad el cerebro siempre trabaja en conjunto. Ustedes están viendo, por ejemplo, que la audición musical es captada por el hemisferio derecho y la palabra por el hemisferio izquierdo. Pero si en este momento yo digo a una persona: su presencia es grata porque usted le ha dado esplendor a la noche, y soy amable con esa persona,
El momento que yo modulo mi voz y estoy tratando de introducir un modelo de prosodia de una cierta finura, entonces ya no solamente va a trabajar el hemisferio izquierdo captando esas palabras, sino también el hemisferio derecho. Entonces, no debemos ser reduccionistas en cuanto el cerebro trabaja en toda su complejidad. Esta persona está escuchando unas palabras y yo le voy a preguntar, dígame cuántas sílabas tiene la palabra anticonstitucional. La persona se va a concentrar para contarlas, para distinguir las sílabas de las vocales, y va a tener que trabajar su lóbulo frontal inteligente, la zona del hipocampo, que es un centro importante para el almacenamiento de la información mnémica de la memoria, y centros del lenguaje como Broca y Wernicke van a intervenir porque hay que comprender lo que se está diciendo. Entonces vean, solamente para contar unas sílabas estamos teniendo una actividad muy compleja. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos debemos pensar. A esta otra persona yo le voy a preguntar y le voy a decir, ¿qué quiere decir comportamiento safio? ¿O qué quiere decir esas tierras que encuentro en ese edificio? La persona no conoce la palabra safiedad o safio, no sabe lo que es tierra y entonces no me puede entender, pero el cerebro trata de captar esa información y busca en la zona del hipocampo dónde está esa palabra. En muchos casos, por ejemplo, cuando estamos hablando en un idioma extranjero, no encontramos la palabra y nos sale otra palabra en otro idioma porque ha sido más accesible. Esto significa que el cerebro, cuando no entendemos, cuando no conocemos, busca alguna solución próxima o simplemente se inventa una solución. Estos son detalles sumamente importantes. Una mujer celosa, por ejemplo, que en su mente se imagina muchas veces que el marido le engaña, puede suceder muy fácilmente que con el tiempo crea que realmente el marido le engaña, porque toda esa información que ella ha ido asimilando en la mente ha ido creando una huella, un programa que van a ver luego, y entonces la persona lo que no ha sido real lo considera real. Entonces, trabajar en términos de palabra en el cerebro significa tener actividades sumamente complejas. Les voy a contar una pequeña curiosidad. Ustedes han visto que hay personas a quienes les gusta escribir su diario, donde escriben muchos sentimientos, explican capítulos íntimos de su vida. Algunas personas hablan solas. Quisiera decirles que cuando nosotros hablamos solos o estamos pensando en un diálogo con alguien, el cerebro actúa como si realmente la persona estuviera hablando con otro. Por eso si ha habido un conflicto en una pareja, por ejemplo, y una persona no ha dicho todo lo que pensaba y se siente un poco frustrada, pero se va a su casa y dice, yo debería haberle dicho estas cosas. Su cerebro trabaja como si le estuviera diciendo y es por eso que después se encuentra liberada. Es a eso que nosotros, ya desde los griegos, se conoce el término como catarsis. A eso llamamos catarsis, a esa liberación. Pero el cerebro nos libera realmente aun cuando estamos pensando en ese acontecimiento. La organización humana, la organización cerebral principalmente, tiene todas las condiciones para permitirnos establecer diálogos expresando palabras con un determinado significado. Y tenemos un sistema auditivo que nos permite captar perfectamente todo lo que sea la información que estamos recibiendo. Lo que a mí me interesa subrayar, y por eso les he venido a presentar este libro de Cuando la palabra hiere, es ayudar a comprender que cuando nosotros hablamos a una persona, estamos introduciendo en su repertorio un estímulo físico a través de un sistema de ondas sonoras. Porque la palabra se traduce en términos biofísicos, nosotros la podemos grabar.
Ustedes habrán escuchado algunos momentos en alguna discusión, a mí me lo han dicho mucho mis pacientes, doctor, preferiría que mi marido me diera una bofetada y no escuchar las palabras que me ha dicho. Todos nosotros conocemos que las palabras lastiman, que las palabras hieren. Pero podemos decir una palabra que ha ofendido hoy, la persona está ofendida, está apagada, no nos quiere hablar y nos acercamos y le decimos, me vas a perdonar, olvídate, estaba bromeando. Posiblemente para el que ha dicho las palabras sea una broma, pero a la persona el estímulo físico le ha impactado. Yo quisiera hacer notar que la palabra no es un estímulo abstracto que se quede en el aire, sino que es un estímulo físico que realmente impacta la estructura del cerebro y justamente para captar esa estructura es que el cerebro tiene todas las condiciones pertinentes. Pero me voy a referir esencialmente al momento en el cual nosotros hablamos y acá tienen todo el complejo sistema que permite dirigir a las personas palabras específicas. Acá están viendo el área de Broca, que es responsable de la capacidad de hablar, y me interesa que conozcan muy bien, porque es menos conocido que el área de Broca, el área de Wernicke, que nos permite la comprensión de las palabras. Pero nosotros, teniendo estas condiciones biológicas que nos permiten hablar, como podría tener un animal también la capacidad de hacer un sonido cualquiera, nosotros tenemos un lóbulo frontal muy inteligente, de ahí la condición que nosotros tenemos de sapiens sapiens, donde nos explica que el lóbulo frontal debe dar dirección a todo lo que ocurre en el interior del cerebro. Somos sapiens sapiens, entonces el hombre debe ser sabio en la utilización de todas sus funciones. ¿Por qué a mí me ha interesado hablar del impacto de la palabra en el cerebro? Yo estaba en mi consultorio hace muchos años cuando vino una joven en ese momento de 27 años y me relata lo siguiente. Doctor, cuando yo tenía 16 años, llegué 30 minutos tarde de una fiesta y mi padre, que era muy autoritario, me dijo, con la traza que tú tienes, por más tarde que llegues de la fiesta, de ti ni un borracho se va a enamorar. A una joven adolescente decir estas palabras tienen que ofender, porque además en la adolescencia la persona está en el mejor periodo para desarrollar su autoestima, el concepto de su propio yo. La joven entró en un cuadro de depresión, no quiso ir al colegio, el papá autoritario le dijo, tú no quieres estudiar, entonces vas a trabajar, y la puso de cajera en un negocio. Poco después de unos 6 meses, va la joven donde el papá y le dice, ¿sabes, papá? Me voy de la casa. ¿Y por qué te vas de la casa? Porque tú me has dicho que de mí ni un borracho se iba a enamorar. Y estabas equivocado, papá. Te presento a mi novio, tiene 57 años y es alcohólico. Cuando la joven vino a mi consultorio, les dije tenía 27 años. Era alcohólica, era politoxicómana y prostituta. Su vida cambió en el momento que el padre tuvo el desatino de pronunciar ciertas palabras despectivas. Durante muchos años dirigí una clínica en Alemania, una clínica psicosomática. Y un día, sabiendo que yo era boliviano, me buscó en esta clínica un ingeniero boliviano de 45 años. Y me dijo, doctor, soy uno de los mejores ingenieros en la empresa donde yo trabajo. Me dan grandes responsabilidades. Y justamente cuando debo resolver problemas, viene a mi mente lo que me decían mis profesores en el colegio cuando yo tenía 6, 7, 8 años. Tú eres un pequeño animalito, tú nunca vas a llegar a nada. En ti no se puede confiar. Esto es lo que a mí me preocupa y estoy seguro que ustedes tienen casos parecidos, de palabras que han impactado en su vida y han quedado marcadas.
A mí me interesa demostrarles cómo estas palabras van a impactar en nuestro cerebro y van a crear un programa. Porque en realidad lo que a mí me interesa es que después de estas conversaciones, después de leer el libro Cuando la palabra hiere, la persona sepa administrar mejor estas palabras que deberían ser una riqueza que se utilicen para construir, no para lastimar, no para dañar. En la historia de la neuropsicología, la primera persona que estudia el impacto de la palabra desde un punto de vista físico es el profesor Platonov a principios del siglo XX. Él se sirve de un pletismógrafo que permite estudiar las reacciones fisiológicas del organismo cuando tenemos algún estímulo físico. Por ejemplo, él lo que va a hacer es pinchar con una aguja en la punta del dedo a un paciente y va a registrar cuál es la curva fisiológica que suscita ese pinchazo, porque el pletismógrafo lo que hace es darnos una información bioeléctrica de lo que está sucediendo a nivel vascular en la fisiología del organismo. Acá ustedes tienen la curva de aquello que produce el pinchazo de un alfiler. Pero luego de haberlo condicionado al paciente, Platonov ya no le pincha, sino que se acerca y le dice, ahora te pincho. Y el momento que el joven escucha te pincho, vean el registro fisiológico que produce la yema del dedo. Entonces acá realmente se estaba viendo que sin tocarle solamente las palabras habían producido este registro. Los sistemas de tomografía a positrón que les he mostrado y los métodos modernos de tomografía a positrón funcional nos permiten estudiar estos casos con mayor profundidad. Para que ustedes vean cómo se van formando estos programas neurológicos, neuropsicofisiológicos, quisiera que presten atención a todo un mecanismo que estoy seguro les va a servir para su vida diaria y profesional. Esta es una célula que ustedes conocen, la denominamos neurona. Es la unidad celular por excelencia del cerebro. De estas neuronas nosotros tenemos 100.000 millones. Tienen una actividad bioeléctrica sumamente importante y todos los estímulos que nosotros recibimos crean esta reacción, este repertorio bioeléctrico. Le has tocado a una persona, le has hecho una caricia, le has dicho unas palabras y todo ello va a activar esta capacidad bioeléctrica que tiene el organismo. Para que vean cómo se establece de manera sencilla, quisiera que reparen en que la neurona tiene en este centro aquello que nosotros llamamos el axón, estas son las dendritas, y por la actividad bioeléctrica estas se van a juntar en un punto que nosotros llamamos puntos sinápticos. Las neuronas que tenemos en este lugar son neuronas que llamamos presinápticas y van a transmitir un bioquímico, una información a la postsináptica y esas sustancias que van a transmitir son conocidas como neurotransmisores, sustancias bioquímicas de suma importancia para todo lo que es nuestra actividad humana. Quisiera que vean cómo se produce este intercambio aquí en la imagen. Vean que en el espacio sináptico se va a dar lugar a un intercambio de moléculas que están transmitiendo sus potenciales bioquímicos de una terminal a la otra. Quisiera que se concentren en estas pequeñas bolsitas que se conocen como vesículas, que es donde está contenido el neurotransmisor. Este neurotransmisor va a transmitir su contenido a la otra neurona, pasando la información de una neurona a otra. Quisiera que se comprenda que este mecanismo es muy complejo. Pueden haber 10.000 estímulos que en ese momento esté captando todo este circuito neural.
son circunstancias muy veloces, son eventos muy medidos, muy meticulosos, muy finos. Nosotros a ojo desnudo no lo podríamos ver, por eso se utilizan reactivos sumamente importantes para poder observar estos intercambios, sistemas de fluorescencia que también van a ver luego. Pero ¿por qué les estoy mostrando esto? Si yo me acerco a una persona y le digo, con mucho placer y con mucha alegría, hola, ¿cómo estás? Gusto de verte. Y me responde, ¿y a usted qué le importa? El momento que yo me he aproximado a esta persona de manera amable, mi organismo está segregando neurotransmisores de un cierto tipo. Por ejemplo, dopamina, serotonina, que son neurotransmisores muy importantes para nuestro equilibrio emocional. La persona está de mal humor y me responde mal. El circuito neuroquímico de esa persona está activando otros neuroquímicos, la adrenalina, el cortisol. La persona está excitada, está nerviosa, está tensa. Entonces, si yo voy a un ambiente donde llego a mi casa y el hijo se acerca y te da un beso y tú le acaricias igual, y el ambiente de tu casa es armónico, los neuroquímicos que activas son distintos. Pero si yo voy a una casa donde hay violencia, donde hay peleas, donde hay agresión todo el tiempo, los neuroquímicos también son distintos. Entonces no te sorprendan las peleas, las agresiones que hay en el hogar o en el ambiente educativo. Por eso yo quisiera que mediten en cuál es su repertorio conductual. Son personas conocidas como agresivas, irritables, violentas, susceptibles, o son personas que son buscadas, porque cuando uno habla con ustedes, la persona se siente equilibrada, se siente bien, te buscan, porque cuando hablan contigo te sientes bien, se sienten bien. Entonces, creo que es muy importante que se conozca este sistema, porque eso está calificando cómo somos nosotros desde un punto de vista bioquímico. Cuando yo me acerco a una persona y esa persona es afable conmigo, es educada, es colaboradora, yo me estoy dando cuenta de qué repertorio neuroquímico tiene. Pero esto tiene que impactar muchísimo lo que es el comportamiento de los padres con sus hijos o el repertorio de los profesores, de los maestros con sus alumnos. Un profesor equilibrado, un profesor pacífico, un hombre sabio, va a crear cambios neuroquímicos muy positivos y constructivos en los alumnos o los padres en sus hijos. Pero si son personas desadaptadas, agresivas, violentas, no se sorprendan entonces que el hijo sea un muchacho violento también en su colegio, porque el entorno en el que vive solamente está estimulando una neuroquímica agresiva. Quisiera que observen muy bien este circuito, porque el circuito nos está mostrando una actividad mucho más compleja y aquí a través del sistema de fluorescencia van a ver cómo millones y millones de neuronas están trabajando y cuando nosotros introducimos estos estímulos en el cerebro, una información, pórtate bien, sé honrado, sé trabajador, cuando nosotros transmitimos principios, modelos de comportamiento, el cerebro capta la información, crea toda la actividad que ustedes han visto y queda una huella, queda un repertorio neuropsicofisiológico. Entonces, las palabras que tú me digas, el deseo de que yo tenga de hablar con ustedes de estos temas, es un valor científico, es un valor humano, es bueno que ustedes conozcan esta información para que pues seamos mejores todos. Pero si me enseñan a mentir, si voy a un ambiente corrupto, si voy a un ambiente donde prevalece el engaño, el cerebro va a aprender y va a programar esas conductas. ¿Por qué es malo que a tu hijo le digas, cuando te han llamado por teléfono, dile que no estoy, dile que estoy enfermo, cuando no es verdad? Porque tú le estás haciendo un programa
neuropsicofisiológico, le estás enseñando a mentir. Y luego te molestas porque él te ha mentido con su rendimiento escolar. Entonces, muchas conductas indeseables que nosotros observamos en ciertas personas derivan de aquello que a veces nosotros mismos les hemos enseñado. Me interesa hacer notar que todo lo que son estos mecanismos de transmisión de la información y sobre todo la actividad neural, neuroquímica, tiene un programa biogenético específico. Pero quisiera que noten que estos neuroquímicos también pueden ser influenciados por eventos externos. Por ejemplo, una persona que vive en estrés, ha amanecido contenta, ha dormido bien esa noche, pero le dan una mala noticia y ese momento el organismo otra vez reacciona de manera negativa. Yo estoy deseoso de pasar un día bonito, de dictar una buena conferencia, pero no funcionan las luces, no estaba el portero que abría el hotel o en la sala de conferencias y la situación se hace difícil. Entonces, nuestra neuroquímica también está sujeta a los estímulos del ambiente. Por eso les decía que no ayuda mucho a la formación de un hijo que los papás estén siempre peleando, no ayuda en la educación un profesor neurótico o desadaptado, pero peor y menos ayuda que una persona se dedique a las drogas como a la cocaína, al alcohol, al tabaco, porque todas esas condiciones están afectando la categoría del intercambio neuroquímico. Una persona que usa el alcohol en exceso deprime, disminuye la actividad neural. Por ejemplo, una persona que se dedica a beber en exceso es una persona que va destruyendo centros importantes del lóbulo prefrontal y la persona ya no tiene voluntad. Ahoga, irrita a las células, las asfixia por depresión. Una persona que usa cocaína estimula tanto las neuronas que las revienta, mueren las neuronas y esas personas se vuelven muy torpes, se vuelven personas inconstantes porque han dañado centros importantes en el intercambio neuroquímico de la dopamina. Muchas veces escucho que los jóvenes dicen, no, yo uso marihuana, la marihuana es una droga ligera. No es ligera, no es una droga light. La marihuana se descompone, hasta hoy se conocen 2000 compuestos tóxicos en el organismo, empezando por daños serios a los espermatozoides. Entonces, el organismo tiene una naturaleza sana, el oxigenarlo, por ejemplo, a través del deporte, de la respiración, permite que sea un baño neuroquímico maravilloso para el cerebro. Pero estar en una habitación donde nos asfixiamos de tabaco, pues crea otras condiciones. La naturaleza nos enseña cómo debería vivir el hombre. Nosotros somos aquellos que inventamos los tóxicos que luego van a afectar. Y les decía que el estilo de vida también va a condicionar la calidad de estos intercambios neuroquímicos, como lo vemos en el estrés, en la depresión, agresividad, angustia. Muchas personas que entran en cuadros depresivos tienen descenso de la dopamina, descenso de la serotonina y por eso tienen ciertos comportamientos. Entonces creo que mientras el hombre sea más sano en su organismo, también su mente va a ser más sana y viceversa. Lo que a mí sí me interesa es que comprendan que mientras mejor categoría, mejor calidad tenga su entorno y la información que entra al cerebro de la persona, mejores huellas va a conformar y tendrán una persona con mejores premisas para un futuro adecuado. Si nosotros hacemos un corte histopatológico del cerebro, encontraríamos que hay unos conglomerados donde los neurocientíficos, sobre todo biopsicólogos, encuentran unos programas específicos donde se arraiga cierto tipo de información. Entonces, si a mí me enseñan a ser disciplinado, a ser ordenado, a ser moral, sobre esa base biofisiológica
voy a ir conformando mis valores. Entonces, al principio he sido muy organicista, muy materialista en el concepto, pero quiero decirles que esa biología es la base sobre la cual yo voy a ir cimentando otro tipo de información. Entonces, cuando a mí me enseñan a practicar un ejercicio y a ser un hombre puntual, disciplinado, estudioso, ordenado, sobre esos programas biofisiológicos yo voy a establecer mis valores. Y esos valores significa que yo puedo trabajar correctamente de acuerdo a aquello que yo he ido asimilando. Quisiera decir claramente otra vez que si nosotros transmitimos información desadaptada, como por ejemplo a un joven le enseñamos, entra a un ambiente delincuencial y empieza a robar, él también va a hacer huellas y va a creer que un valor es robar o ser corrupto. Nosotros sufrimos en muchos países por el problema de la corrupción y hay gente que está muy orgullosa de hacerlo, incluso tienen cargos políticos importantes. Esas personas ya no están en grado de analizar lo que está produciendo su organismo, creen que está bien. Y por eso es grave cuando ya la moral empieza a deteriorarse, porque en una sociedad sumamente permisiva creemos que todo está permitido y ya no hay espacio para la conciencia, para el autoanálisis. Y cuando algunos decimos, me parece incorrecto tu comportamiento, entonces dicen que somos unas personas anticuadas que no nos hemos actualizado. Las personas pueden cometer graves errores, incluso crímenes. Un paciente mío que había asesinado a 28 personas en Italia me dijo, doctor, yo ya me acostumbré. Al principio sí me daba un poco de resquemor, pero después ya no. Entonces, por eso yo creo que si queremos personas de calidad, debemos establecer huellas de calidad para que también ellos establezcan valores, hábitos, actitudes de mayor calidad. Todo lo que les he ido mencionando deriva de lo que es una base biogenética que el hombre recibe de sus padres. Pero sobre esa base biogenética, nosotros, a través de centros importantes de retención de la información, aprendemos formando estas huellas y esquemas mentales. Entonces, las palabras que yo te he ido diciendo te han ido creando ciertos programas específicos y cuando yo veo tu comportamiento, sé que tú eres por las huellas que has ido introduciendo en tu organismo. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos? Quisiera que le demos una cierta dirección a lo que es este modelo de aprendizaje para que ustedes tengan información sumamente útil. Acá les estamos mostrando el lóbulo frontal del cerebro, el más inteligente, importante para todo lo que sea nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra creatividad. Acá vean los lóbulos prefrontales, lo más fino del hombre, y podemos ver sus tareas inteligentes a través del razonamiento, creatividad, aptitudes, intereses. Este centro es responsable de nuestra voluntad, de nuestro discernimiento. Es un centro que nos puede motivar muy bien en nuestro idealismo, en nuestro compromiso, en nuestras convicciones. Por eso no es bueno, yo recomiendo especialmente a los jóvenes que tengan cuidado con el abuso del alcohol, que tengan cuidado de introducirse en ese mundo de las drogas que puede dañarles tanto, porque el centro que mayormente sufre el impacto de todas esas sustancias tóxicas es el lóbulo frontal. Para nosotros que trabajamos en el campo clínico y en la investigación, a veces hacemos experimentos con voluntarios a los cuales se le paga una cierta cifra por venir al experimento. Las personas que han usado cocaína, que han usado mucho alcohol, son siempre los que llegan tarde, los impuntuales, los que crean conflicto, los que crean desorganización. Esos no son inventos nuestros, son pruebas de hecho que tenemos cuando analizamos el comportamiento de las personas. Entonces, este centro hay que cuidarlo, estamos en una sociedad
que nos otorga tanta información, busquemos la mejor información y enriquezcamos nuestros lóbulos prefrontales con pensamientos, trabajos, ideas constructivas que nos permitan pues soñar y construir una sociedad mejor. Tenemos otro centro importante que lo conocemos como el sistema límbico. Es responsable de nuestra vida emocional. Y creo que debemos cuidar mucho nuestra vida emocional. El hombre ha sido creado por el buen Dios para amar, para ser amado. Y este sistema límbico es el responsable de esa capacidad. Personas que tienen dificultades neuroanatómicas en estos centros, tumores, por ejemplo, o disfunciones de otro tipo, perturban su equilibrio emocional. Nosotros tenemos condiciones muy valiosas para poder entender la riqueza de este repertorio. Una persona con una vida emocional equilibrada tiene satisfacción interior, es una persona motivada, se identifica con una causa, tiene deseos de realización, vive buscando su paz interior y tiene un equilibrio emocional. Pero las personas que no han logrado este objetivo viven a veces con ansiedad, angustia, estrés, neurosis, depresión, son personas dispersas, desmotivadas, tienen deseos de cambio, pero no construyen, se desadaptan. Frecuentemente, justamente hacen lo que no quisieran hacer y siempre están en conflictos, porque falta esa paz interior, falta ese equilibrio. La persona neurótica, por ejemplo, es una buena persona, pero complicada, conflictiva, porque no encuentra paz. Y yo quisiera decir que, a pesar de haber subrayado tanto la validez del lóbulo frontal tan inteligente, para lo que es nuestra categoría humana, a mí me parece que la vida emocional es un cristal fino y precioso que debemos cuidar. Con este liberalismo que yo veo en el mundo, con esta permisividad, con ese cuadro social donde se impone el nihilismo, donde nada vale, todo vale, creo que estamos deteriorando mucho esta paz interior. Estaba en Madrid y veo una joven que por su aspecto reconozco que es latinoamericana, pero está siendo